Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En Hechos capítulo 22, el verso 11 dice: Y como no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testimonio suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Detenerse es suspender el propio movimiento o avance. Es retardarse o ir despacio. Es pararse a considerar una cosa. Saulo de Tarso era un hombre que la palabra nos muestra que era un hombre que venía en pleno movimiento. Venía de Jerusalén a Damasco con una intención, con unas cartas dadas por las autoridades, que si encontraba a hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores del Señor Jesús, podría traerlos presos a Jerusalén. Era un hombre que estaba en movimiento, haciendo sus cosas cotidianas, su día a día. Pero yendo camino a Damasco, pues tiene una experiencia maravillosa con el Señor Jesús. Y ahora vemos a un hombre que está en tierra, que está quieto, que ahora está considerando la forma, el movimiento, la vida que venía llevando. Y ahora está considerándose y mirando y le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor es: levántate y entra en la ciudad. Y allí en la ciudad se te va a decir lo que te está ordenado que hagas. Saulo de Tarso podría tener un pretexto, podría tener una excusa válida, podríamos decir, porque es un hombre que ahora ha quedado ciego a causa de la luz que ha visto. Ahora no puede dar un paso porque está en tinieblas.
no ve el camino. ¿Cómo entrar a la ciudad cuando no puede ver, cuando no puede valerse por sí mismo? Pero aún con todo y eso, él iba acompañado, y dice que las personas que acompañaban a Saulo en este camino lo entraron a la ciudad. Así que no hubo un impedimento. Este hombre ahora está suspendiendo su labor, lo que él tenía en mente, pero ahora entra a la ciudad con un mensaje de parte de Dios. Espera a que se te diga lo que es necesario que tú hagas. Este hombre empieza a hacer oración y empieza a hacer ayuno. Y allí es donde entra Ananías, un judío piadoso, donde ve a Saulo de Tarso y le dice: hermano Saulo, el Dios que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y dice que al instante recobró la vista y pudo ver a Ananías. Pero luego Ananías le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué te detienes? Ahora es un momento de que tú emprendas un camino de la mano de Dios. No te detengas. Ahora entra en movimiento, entra en acción. La palabra que Dios le da a Saulo es: no te detengas. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hubo un salmista que consideró sus caminos y él miró que cada paso que dio, pues lo dio lejos de la voluntad del Señor. Y él consideró sus caminos, y al ver sus caminos lejos de la presencia de Dios, él se dio prisa en volver, en acercarse, en guardar los mandamientos de Dios. Pero dice que él se apresuró y no se retardó. Y cuando está diciendo que se apresuró, es que realizó con prisa algo que venía siendo muy lento. Él dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Fue un hombre que dijo: hasta hoy estuve dándole lentitud, hasta hoy estuve indeciso. Me voy a apresurar, me voy a dar prisa, no me voy a retardar en guardar los mandamientos de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que apresurarnos? En Proverbios 27:1 nos dice que no nos podemos jactar del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí el día. Por eso podríamos decir hoy: mañana empezaré, mañana me acercaré a Dios, o cuando termine este año empezaré a buscar de Dios, a acercarme, a tenerlo más en cuenta en mi vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que no esperemos para mañana. No nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué dará de sí. Por eso es que también en Eclesiastés dice que hay esperanza para el que está entre los vivos. Es decir, si hoy estamos vivos, si hoy Dios nos dio la oportunidad de tener vida, es la oportunidad para tomar esa decisión, para apresurarnos y no retardarnos en guardar, en acercarnos a Dios, dejar ese mal camino que hemos venido teniendo. Como dice la palabra a través del profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Pero es el momento de dejar ese mal camino y de apresurarnos, de darnos prisa y no retardar en guardar
los mandamientos de Dios. Ananías le dijo a Saulo: levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuántos pecados había cometido Saulo de Tarso? Saulo de Tarso venía haciendo mal a los seguidores del Señor. Saulo de Tarso venía persiguiendo a los discípulos, a hombres, a mujeres, y cualquier persona que se encontrara de este camino los metía presos. Cuánto daño venía haciendo Saulo de Tarso. Pero Ananías le dice: lo que traigo de parte de Dios es que te levantes, es que laves tus pecados. Y lo tremendo es que la manera de lavar el pecado no es lo externo. Ananías no le estaba diciendo a Saulo: cámbiate de ropa, o cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de expresar. Porque Jeremías también describió al pueblo y le dijo: miren, nosotros nos podemos lavar con lejía y podemos usar mucho jabón sobre nuestros cuerpos. Pero Jeremías describe lo que dice Dios, lo que Dios veía, y dice: la mancha de tu pecado está aún delante de los ojos de Dios. Ellos se lavaban a través de actos religiosos, a través de una ceremonia, a través de un acercamiento y de algo litúrgico, de una oración. Pero Jeremías está diciendo: mire, es que el pecado de ustedes, el pecado nuestro está grabado con cincel de hierro con punta de diamante, y está grabado sobre la tabla del corazón. Esa palabra grabado está diciendo que está escrito. Grabado quiere decir que era un arte, una técnica de grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie. Y Jeremías le estaba diciendo al pueblo: el pecado de nosotros está esculpido, está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante en lo interno, en el corazón, en nuestras conciencias. Nos podemos lavar, nos podemos cambiar de ropa, podemos quitar la mancha del vestido externo, pero el interno no, porque está grabado en el corazón. ¿Cómo quitar esa mancha del corazón? ¿Cómo quitar esa mancha de nuestras conciencias? ¿Cómo tener una buena conciencia pura, inocente? Por eso fue que el apóstol Pedro, en una de las cartas que le escribió, dice que el bautismo que corresponde ahora, dice, nos salva, pero dice que no quita las inmundicias de la carne. Si tú trabajas durante todo el día, vas a tener mal sudor en la noche. Si tú te acuestas en la madrugada, vas a tener un mal olor. Pero dice él: aunque tú te laves, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Pero el apóstol Pedro dice: pero sí nos da una buena conciencia hacia Dios. ¿Y cómo tener una buena conciencia hacia Dios? Nosotros podemos tener una buena conciencia hacia Dios cuando no tenemos que nos condene, que nos inculpe de pecado, cuando sabemos que ha sido Dios el que a nosotros nos ha limpiado, cuando sabemos que ha sido Dios el que a nosotros nos ha justificado, que nos ha declarado puros y limpios. No tenemos que nos condene, pero es Dios el que puede limpiarnos. Algo muy parecido como Naamán. Naamán, el pueblo lo respetaba por su posición, por su vestimenta. Era el general del ejército de Siria, un ejército poderoso. Y Naamán era el general, el gran general del ejército de Siria. Y aunque sus vestiduras, y aunque tenía una posición que lo acreditaba como un alto personaje de la sociedad, detrás de esas vestiduras de general había un hombre leproso. Y todos los días podría bañarse,
Todos los días podía echarse su buena loción, pero seguía siendo leproso. La única forma fue que el Señor lo sanara, lo limpiara, lo perdonara. Y fue allí en el río Jordán donde Dios, a través del hombre, del profeta de aquel entonces, le dijo que se metiera en el río Jordán 7 veces y que la 7ª vez su piel sería limpia y quedaría sano de esa lepra. Naamán fue sanado por Dios. Mire, la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribió a los Corintios y él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero el verso 11 dice: y esto eras algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Note bien que le está diciendo a una iglesia que antes sus vestidos estaban manchados. Dice que muchos de ellos eran ladrones, fornicarios, adúlteros, mentirosos, pero que ahora habían sido lavados, que ahora habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego en la carta que él escribe, luego ya hay un saludo diferente y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora habían sido santificados en Cristo Jesús. Por eso fue que en una ocasión el Señor tomó una toalla y dice que quería lavar los pies de sus discípulos. Y empezó a lavar los pies de los discípulos, pero llegó el momento para el apóstol Pedro. Y Pedro se opone y le dice: Señor, yo no permitiré que tú jamás me laves mis pies. No permitiré tal cosa. Yo sé quién eres tú. Tú eres Dios, tú eres el Señor. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Debe ser al contrario, yo quien te lave a ti los pies, como diría Juan Bautista, traer tu calzado, lavar tus pies, pero tú a mí jamás permitiré tal cosa. Pero el Señor le dice: Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y es allí donde Pedro le dice: no, entonces Señor, lávame todo el cuerpo, lávame, porque yo quiero tener parte contigo. Y es por eso también que ese salmista, que tenía un corazón conforme al de Dios, pero también dice que fue un hombre humano y cometió fallas, se equivocó. Pero ese salmista arrepentido lanza una plegaria pidiéndole a Dios perdón y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra. Note bien que le pide a Dios: borra tú, no yo, borra tú mis rebeliones. Y le pide a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y le dice: Señor, yo reconozco mis rebeliones, reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas justo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Y él dice, Señor, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le pide a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame. Y si tú me lavas, Señor, seré más blanco que en la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y le pide a Dios, no escondas de mí tu rostro, de mis pecados, borra mis rebeliones y mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Mire cómo este hombre le está pidiendo a Dios que lo lave de su maldad. Ananías le dijo a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. No te detengas hoy. Considera tus caminos. Apresúrate. No retardes en guardar los mandamientos de Dios. En una ocasión, el apóstol Pedro tuvo una visión donde el Señor le mostró un lienzo con toda clase de animales impuros y le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo al Señor, Señor, eso jamás lo haré. Yo jamás he comido cosa impura. Yo jamás he comido cosa inmunda. Y hay una respuesta del Señor al apóstol Pedro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Si Dios hoy te limpia, si Dios hoy te lava, nadie podrá llamarte impuro, nadie podrá llamarte pecador. Nadie podrá acusarte, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que limpia, Dios es el que lava. Y si Dios te lava, si Dios te limpia, ni el diablo ni ningún demonio podrá acusarte de pecador, de malo, porque Dios te ha limpiado y nadie jamás podrá llamarte impuro o inmundo. Permite que hoy Dios te lave, Dios te limpie, Dios te restaure y Dios haga de ti una nueva criatura, creada en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué te detienes? Levántate, levántate hoy y acércate a Dios. Dios está ahí para escucharte, para limpiarte, para lavarte. Si tus pecados fueron rojos, fueran negros como el carmesí, Dios puede hacerlos como blanca lana. Dios puede escoger hoy tus pecados y sepultarlos en lo profundo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Bendiciones.